Listo, listo, ahora sí. Bueno, entonces como les venía diciendo, eh, hoy vamos a hacer algunos ejercicios de derivadas que nos ayudarán a recordar cosas y también para entender un poco lo que es la definición de la derivada sobre la recta tangente. Eh, Venimos aquí a las diapositivas. Estos ejercicios están en las diapositivas de la clase. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero. Dice, hallar una parábola y igual a x cuadrado más bx más c, que tiene pendiente 4 en x igual a 1, pendiente 8 en x igual a menos 1 y pasa por el punto 2,15. Entonces, lo bueno de estos ejercicios es que nos ayudan a recordar exactamente qué es lo que significa la derivada y no simplemente calcular cosas. Bien. Entonces, identifiquemos bien lo que nos está diciendo el ejercicio. Queremos encontrar una parábola y la parábola tiene esta forma general, que es y igual a x cuadrado más bx más c. Y nos dice que tiene pendiente 4 en x igual a 1 y pendiente 8 en x igual a menos 1. En otras palabras, si recordamos la definición de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces lo que nos está diciendo este ejercicio es que esta parábola, la derivada en x igual a 1, vale 4. ¿Sí? Porque tiene pendiente 4 en x igual a 1. Y en x igual a menos 1, la derivada vale 8. ¿Sí? Y además, la parábola pasa por el punto 2,15. Bien, entonces, cada una de las cosas que nos está diciendo este ejercicio nos ayuda a resolverlo. Entonces, básicamente lo que tenemos que encontrar es cuánto vale este A, cuánto vale este B y cuánto vale este C. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con esta información que tenemos. Tenemos que la derivada en x igual a 1 vale 4, que la derivada en x igual a menos 1 vale 8 y que pasa por el punto 2,15. Tenemos esas tres informaciones para hallar estos tres valores que no conocemos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos aquí al tablero. Ok. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra parábola. Vamos a pintar una parábola aquí. Entonces pasa por el punto 2,15. Vamos a hacerlo algo así como esto, por ejemplo. No, este no sirve. Otra vez. Pasa por el punto 2,15. Entonces mejor como así. Ahí tenemos nuestra parábola y dibujemos la información que nos dan. Entonces, ¿qué nos dicen? Que en el punto x igual menos 1, entonces, por ejemplo, digamos que este es el punto x igual menos 1, y este es el punto x igual 1, y este es el punto x igual 2. ¿Sí? Y primero nos dicen que la parábola pasa por el punto 2,15, es decir, que este punto que está aquí es el 2,15. Este punto de acá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice que posee pendiente 4 en x igual a 1 y pendiente 8 en x igual a menos 1. ¿Eso qué significa? Entonces, aquí, en el punto x igual a 1, esta parte
tiene pendiente 4, es decir, que si yo trazo la recta tangente, bueno, eso es una recta tangente, ¿no? Digamos que es tangente. Aquí hay un punto enorme, solo lo cortan un punto. Y la pendiente entonces de esa recta que está ahí es igual a 4. ¿Sí? Y lo otro que sabemos es que en x igual a menos 1, aquí, la pendiente tiene valor 8. Obviamente, como hice una gráfica, la gráfica me quedó mal hecha, ¿sí? Porque pues ahí la pendiente visualmente se ve negativa, pero digamos que es la idea. Lo importante es la idea. ¿Sí? Entonces la pendiente es 8 en ese punto. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Fíjense que eso fue lo que acabamos de copiar. Tiene pendiente 4 en x igual a 1, pendiente 8 en x igual a menos 1 y pasa por el punto 2,15. El hecho es que es una parábola más o menos así y pues estos valores son los valores que nos da ahí el ejercicio. Pero como les dije, visualmente pues no la dibujé de la mejor manera, pero esa es la idea. ¿Ok? Y esto nos ayuda entonces a entender lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada en este punto es 4, la derivada en este punto es 8 y que pasa por aquí 2,15. ¿Sí? Entonces, como nos están dando cuánto vale la derivada en algunos puntos, pues tenemos que saber de manera general cuánto es la derivada. ¿Sí? Y sabemos que la función es y igual a x cuadrado más bx más c. Esa es la parábola. Entonces, ¿cuánto es la derivada de eso? Pues y'. Es igual, estamos derivando con respecto de x. ¿Sí? Entonces, esto es a por x al cuadrado. Este a es una constante, es un número. No lo conocemos, pero es un número que debemos calcular. Entonces, esto es como si fuera un número multiplicando a x al cuadrado. Entonces, la derivada simplemente va a ser la derivada de x al cuadrado por a. ¿Sí? Porque esto es como si fuera, por ejemplo, 3. Entonces, lo hacemos como si fuera una constante y ya. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, la derivada de y es 2ax más la derivada de bx. Entonces, la derivada de bx es solamente b más la derivada de c. Pero la derivada de c, como c es una constante, la derivada de c es 0. Entonces, esta sería la forma general de nuestra derivada. ¿Bien? Y entonces cada uno de estos dos valores que nos dan aquí nos está dando una ecuación acá. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, de esta de aquí, de esta primera parte, es decir, de la derivada en x igual menos 1 es igual a 8, lo que nos está diciendo es que si reemplazamos x igual menos 1 acá, el valor de y' va a ser 8. Entonces, esa ecuación que tendríamos sería 2a por menos 1 más b. Es decir, menos 2a más b sería igual a ¿cuánto? A 8. ¿Sí? A 8. Y esa sería la ecuación que nos da esta información que tenemos aquí. Ahora, la otra información que tenemos nos dice Profe, que, disculpe, porque es menos 2A. porque es 2a por menos 1. Pero, o sea, nada más se multiplica el 2A. El B queda normal.
Pues porque la X solo está aquí al lado del 2A. Sí, 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 ajá. Ok. Si aquí hubiera un BX, pues sería distinto, ¿no? Y luego entonces, m igual 4, pues tendríamos que en x igual 1, la pendiente me da 4. En x igual 1, la derivada me da 4. Entonces reemplazo 1 aquí y eso me tiene que dar 4. Entonces al reemplazar 1 aquí, me queda 2a por 1, bueno, 2a más b. Entonces 2a más b. Y eso tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Y fíjense que lo que tenemos es, en este caso, lo que vamos a tener aquí son esta ecuación y esta ecuación. Y entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B. Entonces tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Lo resuelven como a ustedes más les guste. ¿Sí? Vamos a resolverlo acá. Entonces el sistema de ecuaciones que tenemos es que 2a más b es igual a 4 y que menos 2a más b es igual a 8. En este caso es un sistema bastante sencillo porque si sumamos estas dos, pues ya que lo que nos queda aquí es 2b igual a 12, b igual a 6. Y ya tenemos entonces el valor de b. Y ahora reemplazamos en alguna de las de acá ese b. Entonces tenemos 2a más 6, por ejemplo, igual a 4. 2a igual a menos 2. A igual a menos 1. Esto lo hago rápido porque pues es solucionar un sistema de ecuaciones. Lo hacen ustedes como más les guste. Entonces tenemos ya el valor de A y el valor de B. ¿Qué nos falta para saber toda nuestra parábola? Pues nos falta C. ¿Cuál es la información que aún no hemos usado? Alguien que me responda. Estoy esperando respuesta. Los puntos 2,15. No escucho. Los puntos. O sea que como tal no hemos usado el 2,15, ¿no? Exactamente, sí, lo que me están diciendo. No hemos usado esto. No hemos usado que la parábola, esta parábola pasa por el punto 2,15. ¿Sí? Entonces, revisemos cómo va nuestra parábola. Nuestra parábola va en que tiene una forma de este estilo. Tiene la forma, bueno, la ecuación de esta parábola es y igual a, pero ¿cuánto es a? A es menos 1. Entonces, a sería menos x cuadrado más bx, pero es 6. Entonces, más 6x más c. Ese no lo conocemos todavía. Más c. Así es lo que hasta el momento es lo que tenemos de nuestra parábola. Y sabemos que pasa por el punto 2,15. Y entonces, como pasa por el punto 2,15, lo que me está diciendo es que si x es igual a 15, aquí, perdón, si x es igual a 2, si x es igual a 2, y me da 15. Y eso es lo que tenemos que escribir entonces, resolver. Entonces, ¿en qué se nos convierte esta ecuación de aquí? ¿Dónde la ponemos? Pongámosla por acá. Entonces, esta ecuación de aquí lo que se me convierte es que si y es 15, bueno, que si x es 2, y es 15. Entonces, 15 es igual
a menos x al cuadrado, pero x es 2, pues menos 4, más 6 por 2, 12, más c. Eso sería usando la información de que si x es igual a 2, y es 15. Y de aquí ya podemos sacar que c es igual a quién. Entonces a 15 más 4 menos 12. 19 menos 12, 7. C es igual a 7. Profe, una pregunta, ¿todo número elevado a la 2 no da un número positivo? Sí, es cierto. X elevado Pero a la es 2. que el menos está por fuera. Ah, Exacto. El menos está multiplicando a todo el x cuadrado. Profe, no da negativo. No. No, no, porque y es 15 y x es 2. Entonces esto queda menos 4. Esto queda 2 por 6, 12, está bien. Y el c queda aquí. Entonces c me queda 15. Este menos 4 pasa a sumar. Queda 15 más 4, 19. Menos 12, 7. Está bien. Ah, ok. Entonces ahí tenemos esos tres valores. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para describir nuestra función, nuestra ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, después de todo esto que hicimos, lo que significa es que esta curva negra que está ahí, bueno, esta función que está ahí, equivale entonces a la ecuación y igual menos x al cuadrado más 6x más 7. Y esa sería nuestra respuesta. Bien. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. Obviamente, como les dije, yo en el momento dibujé una parábola así, pero claramente debía haberla dibujado, como estos negativos, debía haberla dibujado así. ¿Sí? Pero esto nos da una idea de lo que necesitamos. ¿Alguna pregunta? Profe, y si al final el resultado pues es negativo y nosotros tomamos como referencia una así como la que usted acaba de dibujar, nos lo valdría pues como bueno. No, está bien. Es que lo que importa es el final. Esto es solamente una ayuda visual para que más se entienda lo que está diciendo el ejercicio, ¿sí? Ok. Pero pues al final lo que importa es esto, ¿sí? Ya después uno corrige y dice, bueno, pues sí, ya para en el futuro, cuando estén trabajando y eso, pues ya no van a poder mostrar esto. Muestran esta. Listo. Entonces, con eso resolveríamos el primer punto. Bueno, el punto que aparece aquí como 3. El punto 4. Halle una función cúbica. Espere. Una función cúbica f de x igual a x cubo más bx cuadrado más cx más d, cuya gráfica, perdón, aquí falta la tilde, posee tangentes horizontales en menos 2,6 y 2,0. Entonces, siempre que hay un ejercicio de estos, uno tiene que leer. Lo más importante siempre en un ejercicio de este estilo es leer. Cuando nos preguntan, halle la derivada de esto o de esto otro, es muy fácil porque como que uno lo ve y hay que hacer la derivada y ya. Pero cuando es un problema como estos, es muy importante leerlo. Y puede sonar tonto, puede sonar una cosa trivial, pero la mitad del problema es entender lo que me está diciendo el problema. Y para poder entenderlo tengo que leer bien. ¿Sí? Un montón de gente cree que
que estudia cálculo, bueno, que estudia ingeniería o algo así porque no les gusta leer. Créanme que leer es una de las habilidades, saber leer es una de las habilidades que se necesita para literalmente todo, incluyendo matemáticas. Y hay infinita gente que es muy buena resolviendo ejercicios, pero que no sabe resolver un problema porque no sabe leer. ¿Sí? Entonces es muy importante leer bien el problema y no tirarse de una vez a resolverlo. Porque esa es la otra, como ustedes a veces estudian es aprendiéndose soluciones, pues entonces ustedes ven algo y de una vez empiezan a hacerlo como otros ejercicios que han visto antes, en lugar de leer primero a ver qué es lo que le están preguntando y cuál es la información que le están dando. Entonces es importante entender la información. Entonces, ¿cuál es la información que nos dan? Tenemos una función cúbica y la gráfica posee tangentes horizontales en menos 2,6 y en 2,0. Entonces, fíjense que de una vez me están diciendo que posee tangentes horizontales. ¿Qué significa que posea tangentes horizontales? Pues que la derivada es igual ¿a cuánto? A 0, ¿no? A cero. A 0. Cuando yo tengo una tangente que es horizontal, voy a pintar aquí algo lo más parecido a horizontal. Horizontal, ¿sí? Lo que me está diciendo es que la pendiente es 0. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que posee derivadas igual a 0 o pendientes igual a 0 en estos dos puntos. Y fíjense que al decirnos esto, nos están dando dos informaciones al mismo tiempo. Cada uno de estos nos da una información. ¿Sí? Que en este punto hay una derivada igual a 0 y también que la gráfica pasa por este punto. Y lo mismo aquí, en este punto hay una derivada igual a 0 y la gráfica pasa por ese punto. ¿Sí? Fíjense que son dos informaciones en una. Entonces, por eso a veces es bueno dibujar para aclarar un poco lo que uno está entendiendo en el ejercicio. Entonces, dibujemos una función cúbica. Uno no tiene que ser perfecto al dibujar, simplemente es para ayudarse uno a entender lo que le están diciendo. Entonces, es una función cúbica, pues, ustedes como ya saben cómo se dibujan las funciones cúbicas, pues uno sabe que es algo así. ¿Sí? No debería pasar por 0 necesariamente, ¿no? De hecho, voy a cancelar eso porque luego ustedes creen que es que así siempre. Voy a dibujarla un poco más deforme. Esta es una función cúbica. Por ejemplo, algo así. ¿Listo? Y entonces, fíjense la información que nos da esto. En x igual a 1, perdón, aquí, posee tangentes horizontales. Voy a borrar todo un montón de cosas porque... Listo, ahora sí. Posee tangentes horizontales en menos 2,6 y en 2,0. Es decir, en x igual menos 2 pasa por 6 la gráfica. Y en x igual 2 pasa por 0 la gráfica. ¿Sí? Entonces marquemos eso. En x igual menos, ¿cómo es? Se me olvidó. En x igual menos 2 pasa por 6. Bueno, otra vez dibujé la gráfica mal. En x igual menos 2 pasa por 6. Dibujé la gráfica mal. Menos 2 pasa por 6. Bueno, voy a dibujar un poco, voy a hacer una pequeña corrección para que tenga un poco más de sentido. Entonces, menos 2, digamos que este es menos 2. Pasa por 6, o sea, debería pasar como por aquí arriba.
Entonces voy a dibujar la gráfica un poquito mejor. ¿Sí? Algo así. Teniendo en cuenta entonces que este punto de aquí corresponde a 6. ¿Sí? Entonces la gráfica pasa por aquí. La gráfica pasa por aquí y tiene tangente igual a 0 en ese punto. Es decir, que si yo dibujo la recta tangente, va a ser algo así. Es decir, el valor de mi derivada en ese punto en x igual menos 2 es igual a 0. Bien. Esa información, fíjense todo lo que extrajimos de eso que me acaba de decir aquí este ejercicio. Solamente con este punto de aquí. ¿Sí? Ahora lo otro es que pasa por 2,0 y que ahí también posee una tangente horizontal. 2,0. Entonces, de nuevo la gráfica me quedó mal hecha, entonces vamos a corregirla. Porque pasa por 2,0. Esto 2,0. 2,0 queda como por aquí, ¿no? Esto es 2. Y me dice que la gráfica pasa por ahí. Y que la pendiente ahí es 0. Entonces, la gráfica sería algo así. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que pasa efectivamente por el punto 2,0 acá. ¿Sí? Y si pintáramos entonces la recta tangente, pues sería el mismo eje X. Esta sería nuestra recta tangente. Profe, y en la gráfica, esa gráfica, a ver, esa redundancia toca el eje. La toca solamente en el punto 2. Ahí lo tocó. Lo que pasa es que está... Imagínense que esto es un punto muy grande. ¿Sí? Específicamente porque pasa por el punto 2,0 y al pasar por el punto 2,0 pues toca el eje X. ¿Sí? Entonces esto nos dice que esta pendiente aquí es igual a 0. Y ya con eso hemos pintado toda la información que nos está dando el ejercicio. Ahora traduzcamos eso pues a nuestras ecuaciones. Entonces primero, esa curva negra que está ahí, sabemos que es una ecuación cúbica de la forma ax al cubo más bx más más bx cuadrado más cx más d. ¿Sí? Entonces, queremos encontrar el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Eso es lo que nos están pidiendo encontrar, básicamente. Y nos dan información sobre las pendientes. Entonces, como nos dan información sobre las pendientes, tenemos que saber cuál es la derivada. Entonces, la derivada de esto, de esta función de aquí, ¿sí? Pues es y' es igual, entonces la derivada de ax al cubo, 3 ax al cuadrado, más la derivada de bx cuadrado, 2bx, más la derivada de cx, más la derivada de d es 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra derivada. Y de acuerdo a lo que nos dice
el ejercicio y pues a lo que hemos pintado aquí en la gráfica, el valor de la derivada, tanto en menos 2 como en 2, es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, esta primera parte de aquí, es que cuando vale menos 2, la derivada es 0. Entonces, la ecuación que nos da, si x es menos 2, esto es igual a 4. Entonces queda 4 por 3, 12a. 12a menos 4b más c. Esto es igual a 0. ¿Sí? Esa es la información que la derivada en el punto menos 2 vale 0. Se resume en esta ecuación que está aquí. Y ahora por este lado, lo que nos dice es que en x igual 2 la derivada es 0, por lo tanto lo que tendríamos es 12a más 4b más c es igual a 0. ¿Sí? Tenemos eso también. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Solo con la información que nos dan las derivadas. ¿Sí? Y bueno, ya a pesar de que aquí hay 3 incógnitas, A, B y C, A, B y C, y solo 2 ecuaciones, podemos despejar un poco porque digamos como que hay cosas repetidas aquí. Entonces veamos lo que les estoy diciendo en las ecuaciones. La primera ecuación es 12a menos 4b más c igual a 0. Y la otra ecuación es 12a más 4b más c igual a 0. Entonces yo puedo restar estas dos. Restar, ya no sumar como la vez pasada, sino restar. Y al restarnos, pues nos queda, se va todo excepto me queda menos 4b, menos 4b, 8b. ¿Sí? Menos 8b igual a 0. B igual a 0. Entonces ya tenemos el valor de B. El valor de B es 0. Y si el valor de B es 0, eso significa que 12a más c es igual a 0. Y aquí tendremos otra ecuación. Una ecuación que involucra a A y a C. Pero ya sabemos que B es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, como sabemos eso, pues ya nuestra ecuación de aquí, ya sabemos que podríamos omitir esta parte de aquí. Simplemente nuestra ecuación es y igual a x al cubo más cx más d. Y ahora ya usamos las otras informaciones que tenemos. Es decir, que en menos 2 el valor de nuestra ecuación es 6. En menos 2 nuestra ecuación es 6. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que en menos 2 nuestra ecuación es 6, queda menos 8a. ¿Y por qué menos 8a? Porque en menos 2. Entonces reemplazamos aquí x menos 2 a la 3 me da menos 8 por a. Más b por x cuadrado, pero esto es 0. ¿Sí? Aquí quedaría este menos 2, daría menos 2c más d.
Entonces nuestra ecuación es menos 8a menos 2c más d igual a ¿quién? A 6. ¿Por qué a 6? Porque cuando x igual a menos 2, la ecuación es 6. Esta sería la información que nos da este punto de aquí, menos 2,6. Ahora vemos la información que nos da el punto 2,0. Entonces, cuando x es igual a 2, lo que tenemos aquí es 8a. Este bx cuadrado es igual a 0. Aquí me queda 2 por c. Y aquí me queda d. Pero lo que tendríamos es que 8a, ¿sí? Ahora más 2c, más d, es igual a 0. Porque en x igual 2, la ecuación me da 0. Y entonces ahora tenemos otras ecuaciones para nuestro sistema. Entonces en este caso podemos sumarlas también. Nos va a dar algo agradable. Si las sumamos, pues esto y esto se va, esto y esto se va. Me queda 2D igual a 6. Y entonces, lo que tenemos es que D es igual a 3. Y ya tenemos que D es igual a 3. Y entonces si reemplazamos este D aquí, entonces tendríamos la última ecuación. Al reemplazar D igual 3 aquí, tendríamos que 8a más 2c más d es igual a 0. 8a más 2c más 3 es igual a 0. Entonces, 8a más 2c es igual a menos 3. ¿Sí? Porque este d pasaría aquí a restar como menos 3. Y tenemos esta otra ecuación. Y ahora ya tenemos esta ecuación y esta otra con variables a y c. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Y esto pues ya lo podemos resolver fácilmente, como ustedes sepan. Entonces, las soluciones de esto daría... Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos rapidito. Multiplicar este de aquí. Por igualación, profe, ¿no? Sí, por igualación. Quería hacerlo lo más rápido posible. Pero sí, por igualación, entonces. Entonces, de la de aquí, tenemos que C es igual a menos 12A. Entonces, C es igual a menos 12A. Entonces, reemplazamos en la otra 8A más 2 por menos 12A. Es decir, menos 24A es igual a menos 3. Entonces lo que me queda es que 8 menos 24 me da menos 16A es igual a menos 3. Entonces A es igual a 3/16. Y como A es igual a 3/16, entonces C es igual a
menos 12 por 3 16avos. Entonces da menos 12 por 3, menos 36 16avos. Bueno, y ahí pueden simplificar si quieren. Eso da 9 cuartos, ¿cierto? Se simplifica Sí. por cuarto y cuarto. Entonces 9 cuartos. Menos 9 cuartos. Bájale una vez ahí escrito como menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos. Y tendríamos ya las 4 variables encontradas. A igual 3 16avos, B igual 0, C igual menos 9 cuartos, D igual 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación inicial que nos pedían, es decir, esta que está aquí, ¿sí? Espero que se me perdió aquí. Entonces, la ecuación inicial que nos pedían se resume en y igual A es menos 3 16avos, menos 3 16avos, x al cubo, más bx cuadrado, pero b es 0, entonces no la va a poner, más cx, pero c es menos 9 16. Ah, no, a es 3 16avos, positivo. Es positivo, positivo. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Yo entendí todo lo que hizo después, pero las ecuaciones azules nunca entendí de dónde las sacó. No sé si puedo repetir eso. Ya lo repito. Gracias. Más 3. Entonces, esta es nuestra ecuación final. ¿Sí? Bien, las ecuaciones azules. Esta ecuación azul corresponde al hecho de que la derivada en este punto es igual a 0. La derivada tiene esta forma, por lo tanto, al reemplazar este x igual menos 2, lo reemplazamos aquí, me tiene que dar 0. Entonces, al reemplazar menos 2 en esto de aquí, me da esto a la izquierda. Y como tiene que ser igual a 0, pues es esto igualado a 0. Y lo mismo por este lado. Cuando reemplazo x igual 2 aquí, la derivada, bueno, me da esto que está aquí, y la derivada me tiene que dar igual a 0. Esas son las dos ecuaciones. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que hay mucha información. Esto es importante que después, yo les animo a que después intenten hacer el ejercicio solos, sin ver la solución, ni ver el video, ni nada de eso. Inténtenlo hacer solos. Y si no son capaces, vuelvan a ver el video Profesor, hasta que sean capaces. ¿Sí? el despeje de A no daría menos 3 sobre 16. El despeje de A. No, porque este es 8 menos 24, da menos 16. Y aquí hay menos 3. Entonces, menos 3 sobre menos 16 me da positivo. Ah, sí, tuve un error acá. Bien. Entonces, afortunadamente ahí queda afortunadamente ahí queda el video. Entonces, les animo de verdad a que revisen y hagan por su propia cuenta esos dos ejercicios sin ver. Si definitivamente no son capaces, vuelvan a ver el video. Dejen el video aparte. Vuelvan a intentarlo hasta que sean capaces de hacerlo sin seguir las instrucciones, simplemente haciéndolo. Bueno. Entonces, seguimos.
Entonces, el 5. Encuentre los valores de b y c, de modo que la gráfica de f de x igual x cuadrado más bx tenga tangente y igual 2x más c en x igual menos 3. Bien. Entonces, de nuevo, el 50% es entender el ejercicio. Entonces nos piden encontrar los valores de b y de c, de modo que la gráfica de esto que está aquí, es una cuadrática, ¿no? X cuadrado más bx. Que la gráfica de x cuadrado más bx tenga tangente y igual 2x más c en x igual menos 3. Y fíjense que aquí hay una diferencia entre con los de la tangente, sino nos están dando la ecuación de la recta tangente. Entonces veamos lo que nos está diciendo. Es más fácil de pronto mirarlo en el dibujo. Entonces tenemos, sabemos que es una cuadrática, ¿no? Entonces nuestra ecuación bueno, digamos que eso es una ecuación cuadrática. Ahí me quedó choneta, pero bueno, esa es la idea. Es esta. X cuadrado más bx. ¿Sí? Y lo que nos dice es que en x igual menos 3, la recta tangente tiene esta ecuación. Entonces, de nuevo me quedó mal hecha la gráfica. Vamos a empezar otra vez. Más por este lado. No, esta otra vez va a ser al revés. Voy a tener que dejarla como estaba. Lo que pasa es que ya me di cuenta que iba a ser negativa, pero pues digamos que en principio uno no se da cuenta de eso. Voy a dejarla como estaba ya. Luego ustedes se darán cuenta de lo que les estoy hablando. Listo, entonces ahí tenemos nuestra recta. Tiene la forma y igual x cuadrado, bueno, f de x o y, no importa, igual a x cuadrado más bx. Y nos dicen que en x igual menos 2, en x igual menos 3, perdón, en x igual menos 3, tiene esta recta tangente. Entonces veamos, entonces, en x igual menos 3, digamos que aquí sea menos 3. Tiene como recta tangente esta recta que está aquí. Eso es una tangente. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Y nos están diciendo que la gráfica tiene tangente y igual 2x más c. Es decir, que la ecuación de esta recta azul es y igual 2x más c. ¿Sí? Bien, entonces esta recta tangente azul tiene esta ecuación. No nos dijeron cuánto valía la tangente, nos dijeron cuál era la recta tangente. Tenía esta ecuación, pero nosotros sabemos qué podemos extraer de ahí. Si sabemos que la recta tangente tiene esta ecuación, ¿qué sabemos de la derivada entonces? Estoy preguntando, alguien que me responda.
Si la recta tangente tiene esta ecuación, ¿qué sabemos del valor de la derivada en este punto? ¿Nadie? Que es 2. Que es 2. Exactamente. O sea, 2 por X, ¿no? Exactamente. Como esta es la recta tangente, y sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, tenemos que ver que la pendiente de esta recta es el valor de la derivada. Y la pendiente de esta recta es 2, no 2x, sino 2. 2 es la pendiente de esta recta. Y al ser 2 la pendiente de esta recta, lo que me está diciendo es que la derivada de esto vale 2 en ese punto. ¿Sí? Entonces veamos cuál es la derivada. Entonces la derivada de esto, o sea, f' de x. Recuerden que yo escribo y, y' y todo eso es lo mismo, ¿no? Yo a veces cambio para que ustedes no se acostumbren siempre a lo mismo y luego encuentran el número, el valor distinto y se asustan. Entonces la derivada de f de x sería 2x más b. Ese es el valor de la derivada. Eso es lo que vale, esa es la función de la derivada. Pero nos dice que en x igual menos 3, la derivada da 2. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que a partir de la información de la derivada de menos 3, podemos sacar que cuando x es igual a menos 3, el valor de esta derivada de acá es igual a 2. Entonces, de aquí lo que tenemos es que 2 por menos 3 más b es igual ¿a cuánto? A 2. Fíjense, esta es la derivada. Entonces, si reemplazo x igual menos 3 en la derivada, me da esto que está aquí. Y yo sé que el valor de la derivada de menos 3 es igual a la pendiente de la recta tangente, que en este caso es 2. Ojo que el hecho de que esto sea 2 y esto sea 2 es pura casualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que nos interesa es que el valor de esto en menos 3 es 2. Y eso es lo que tenemos aquí escrito. Y la voy a escribir pues mejor. Entonces lo que tendríamos de aquí es que yo puedo despejar, ¿no? Decir que B es igual a 2. Entonces esto es menos 6, pasaría al otro lado a sumar. B es igual a 8. Bien. B sería igual a 8. Ya tenemos B. ¿Cuál nos falta? Pues nos falta C. Y tendremos que pensar, ¿de dónde podemos sacar eso? ¿Tenemos alguna información más? ¿Quién me dice qué otra información tenemos? Creo que es la ecuación de la recta de la pendiente. Ahí está C. Ahí está C. Pero no tenemos ninguna otra información. ¿De qué otra manera podemos sacar este C? ¿Cómo podemos saber cuál es el valor de C? ¿Por dónde pasa la recta tangente? Menos 3. En x igual menos 3, pero ¿cuánto vale y? Dos x más C. Eso es el azul, pero no tenemos ni idea de cuánto vale C. Entonces estamos dando vueltas. ¿Cuánto vale y?
Lo de X más B, Se ¿no? reemplaza X en la ecuación general de la parábola, profe. Exactamente. De esta recta azul no sabemos nada, esa es la verdad, no sabemos nada. Solo sabemos que tiene esta forma. Pero sabemos que pasa por aquí. Por este punto que está aquí pasa. Lo que pasa es que por la recta azul no sabemos cuánto vale ese punto. Pero tenemos también que la curva negra pasa por ahí. Y de la curva negra ya tenemos bastante información. De hecho, ya sabemos cuál es exactamente la curva negra. Porque ya sabemos que la curva negra es f de x igual x al cuadrado más bx, pero ya sabemos que b es 8. Más 8x. ¿Sí? Esa es la curva negra. Y entonces, para saber cuál es este punto de aquí, pues tenemos que ver cuánto vale la curva negra en menos 3. O sea, tenemos que saber cuánto vale f de menos 3. Y f de menos 3 daría 9 menos 24. Es decir, menos 15. ¿Qué significa eso? Significa entonces que este punto de aquí en y es menos 15. ¿Sí? Entonces quiere decir que la curva azul, la que pasa por este punto de aquí es el mismo punto, menos 3, menos 15. ¿Bien? Entonces, ¿en qué se nos convierte la ecuación azul? La ecuación azul se nos convierte en que si x es igual a menos 3, en esta ecuación azul, y es igual a menos 15. Entonces, lo que significa es que 2 por menos 3 más c es igual a menos 15. Y de ahí podemos despejar c. Porque entonces lo que tenemos aquí es que menos 6, esto es menos 6, pasa al otro lado a sumar, me queda menos 15 más 6, 9. Entonces c es igual a 9. No es menos 9, profe, C igual menos 9. C igual menos 9, correcto. Gracias. C igual menos 9. Bien, y de esa manera ya hemos terminado el ejercicio. Este era un poco distinto. Este tenía su cosa. Y es entender que el hecho de que la recta azul pasara por aquí implicaba que pasaba por el punto de acá, que es por donde también pasaba la negra. Entonces tenemos que hallar primero ese punto a partir de la negra. Por eso les digo, esto lo tienen que volver a hacer solos. Porque así explicado, de pronto creen que lo están entendiendo bien y probablemente lo estén entendiendo bien, pero otra cosa es cuando lo empiezan a hacer solos. Entonces háganlo solos, otra vez, escríbanlo paso a paso solos sin ver la solución. Bien. Ok. Bien. Entonces, encuentre una función de la recta que pasa por el punto 3 medios, 1 y que, bueno, que son tangentes a f de x igual a x cuadrado más 2x más 2. Entonces, básicamente están diciendo, encuentre todas las rectas tangentes a esta función que pasa por el punto 3 medios, 1. Entonces, primero dibujemos la función. F de x igual a x cuadrado más 2x más 2. Esa es la función, ¿no? Entonces vamos a dibujarla. Bueno, ya por lo menos sabemos que esa función es una cuadrática y que abre para arriba, entonces no hay lío. Pero bueno, revisemos bien por dónde
¿Cuál es el punto? 3 medios, 1. X cuadrado más 2x más 2. Estoy pintándola, espera un segundito. Bien, y el punto es 3 medios, 1. Entonces, ese punto 3 medios, 1 estará como por aquí. ¿Sí? Digamos que esto de aquí sea 3 medios y esto de aquí sea 1. Entonces, este punto de aquí es 3 medios, 1. Este punto de aquí es 3 medios, 1. Ahí yo solamente pinté lo que me dicen ahí. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Encuentre la ecuación o una ecuación de la recta que pasa por el punto 3 medios, 1 y que es tangente a esto. Entonces, la recta pasa por aquí. La recta pasa por aquí. Y además es tangente a la curva. Entonces, pintemos eso. Pintemos una recta tangente a esta curva que pase por aquí. Entonces, podemos pintar esto. Y es tangente acá. ¿Sí? Esa sería una. Pero también puede hacer del otro lado, ¿no? Voy a pintarla de otro color. Amarillo. Entonces tenemos esta otra recta. Que también es tangente. Y también pasa por 3 medios, 1. Entonces por eso ahí preguntan en plural. Que son dos rectas que son tangentes a la curva negra. Y que pasan por 3 medios, 1. ¿Sí? Y tenemos que encontrar la ecuación de esas dos rectas, la azul y la amarilla. ¿Sí? Sabiendo que la ecuación de la roja es y igual x cuadrado más 2x más 2. Esa es la negra, la parábola. Bien. Y entonces, fíjense que aquí viene algo importante y es que queremos encontrar esta azul y esta amarilla y que pasen por este punto y sean tangentes. Bien, entonces, como estamos hablando de tangentes, tenemos que hallar la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de eso? Entonces, y', la derivada es 2x más 2. Dos x más 2. Sí, es la derivada de esto acá. Fácil, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa? Que este sería el valor de la pendiente tanto de la amarilla como de la azul. ¿Sí? Dependiendo de si es x, dependiendo de cuál es el valor de x. ¿Qué significa eso? Porque esto puede de pronto confundir un poco. Pensemos en que esta recta azul pasa por este punto A, B, que no conocemos. No conocemos ese punto A, B. No lo conocemos, esa es la verdad. Pero sí podemos saber cuál es digamos, la ecuación de ese punto. Porque sabemos que si en X es A, en B es B al cuadrado más 2B más 2. A al cuadrado más 2B más 2. Entonces esto es A al cuadrado más 2A más 2. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Está claro esto que acabé de colocar aquí? Esto. Si pasa por A, B, entonces este punto de aquí es A. Y como pasa por la negra también, pues entonces la parte en B es como la parte en Y es A al cuadrado más 2A más 2. Entonces por eso el punto lo dibujo así. ¿Bien? Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que la recta azul pasa por este punto que está aquí, el punto A, A cuadrado más 2A más 2, y por el punto 3 medios, 1. Y que además es tangente a la negra y por lo tanto la pendiente de esta recta azul es igual a la derivada en ese punto. ¿Y cuál es la derivada en el punto A, B? Pues la derivada en el punto A, B, es decir, f' de A va a ser igual a 2A más 2. Es decir, el valor de la derivada en el punto A. Y ahora tenemos que este es el valor de la derivada en el punto A. Y esta es nuestra recta que pasa por el punto A, A cuadrado más 2A más 2 y el punto 3 medios, 1. Pues entonces vamos a hallar la pendiente de esta recta azul. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta azul? Pues la pendiente va a ser y1 menos y2 dividido en x1 menos x2. Entonces, y1 puede ser a cuadrado más 2a más 2 cuadrado más 2a más 2. Ese sería y1 menos y2, que puede ser 1. Menos 1 dividido en x1 a menos x2, que puede ser 3 medios. Y este es el valor de la pendiente de la recta azul con el punto A. Y como es la pendiente de la recta azul en el punto A, quiere decir que este es el valor de la derivada de la negra en el punto A. Por lo tanto, ese valor de ahí azul va a ser igual, esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Este es el valor de la derivada en el punto A y este es el valor de la derivada en el punto A. Entonces tengo que igualar esas dos ecuaciones que están ahí. ¿Sí? Voy a explicar otra vez despacio. Esta recta azul, es la recta tangente a la recta negra, a la curva negra. Y si este punto es el punto A, B, entonces el punto A, A cuadrado más 2A más 2. ¿Por qué? Porque la recta negra pasa por A cuadrado más 2A más 2. Y esta azul sabemos que pasa por el punto 3 medios, 1. Por lo tanto, yo puedo calcular la pendiente de esta recta azul, como ya sé calcularla, y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Y yo sé que la pendiente de esa recta tangente es lo mismo que la derivada en el punto A. Entonces, tanto esto como esto tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque esto corresponde a la pendiente de la recta tangente en el punto A y esto corresponde a la derivada en el punto A. Y ya sabemos que la derivada
es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? Entonces tengo que igualar esas dos ecuaciones que están ahí. Entonces ya para lo que tengo que resolver entonces es la ecuación cuadrática que 2a más 2, es decir, el valor de la derivada, esto, es igual al valor de la pendiente de la recta tangente. A cuadrado más 2a más 2 menos 1. Dividido en a menos 3 medios. Tengo que resolver esa ecuación que está ahí. Entonces, pasamos el a menos 3 medios al otro lado a multiplicar. Ya 2a más 2 por a menos 3 medios. Igual a cuadrado más 2a más 2 menos 1. Que queda a cuadrado más 2a más 1. Y entonces factorizamos. Voy a escribir esto bien para que no se confundan. Factorizamos. Factorizamos aquí el 2. 2 veces a más 1. A menos 3 medios. Y aquí me queda a más 1 al cuadrado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Profe, ¿qué le pasó al menos 1? ¿Cuál menos 1? Ah, 0. El que estaba al principio. 2 menos 1, 1. Ah, ok. Entonces fíjense que estas dos ecuaciones son iguales si a es igual a 1. Si a es igual a menos 1, por ejemplo. Entonces de aquí podemos sacar una solución. A igual a menos 1. Porque si a es igual a menos 1, esto es 0. Y esto es 0 también. Entonces 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces esto me da 0 igual a 0. Entonces a igual a menos 1 es una solución. Pero puedo cancelar este a más 1 con este 2 de aquí. Y me queda también 2 veces a menos 3 medios igual a más 1. Oh. ¿Sí? Cancelé este a más 1 con uno de los a más 1 de acá. Denme un segundito que como algo importante que me están llamando. Van procesando eso. Bueno, toca terminar rápido. Bueno, y entonces, de aquí ya podemos despejar también el a otra vez, porque entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2a menos 3 igual a más 1. Y podemos despejar. De aquí tenemos que a es igual a 4. Y ahí tenemos las dos soluciones. A igual menos 1 y a igual 4. Entonces, volviendo aquí, lo que significa es que este punto de aquí pueden ser dos puntos y por eso hay dos rectas. El azul y el amarillo.
Si A igual a menos 1, es esta amarilla de aquí. Y entonces la ecuación de ese amarillo, o bueno, el punto de ese amarillo, sería menos 1, coma, entonces reemplazamos menos 1 aquí, 1, menos 2 más 2, da 1, menos 1,1. Y el punto azul entonces sería el otro. Es decir, cuando A es igual a 4. Entonces este punto azul va siendo 4, entonces 16 más 8, 20 más 2, 22. 4,22. Ese sería el otro punto azul. Y entonces ya tenemos este punto y este punto, entonces ya podemos encontrar la ecuación de esto y la ecuación de esto, que es lo que nos piden al final. No lo voy a hacer porque ya es muy harto seguir haciéndolo. Este es un ejercicio difícil. Este es un ejercicio que es difícil, pero que ayuda a entender, o sea, si somos capaces de hacer este ejercicio, demuestran que son capaces de entender lo que significa el concepto de derivada. Yo les dije esto hace mucho tiempo, hay infinita gente que sabe derivar, pero hay muy pocas personas que entienden lo que es la derivada. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente a una función o a una curva en un punto. Es lo único que necesitamos saber aquí, porque de hecho las derivadas son muy sencillas. La derivada de esto es simplemente 2x más 2. No es nada complicado. Lo que es realmente importante en este ejercicio es entender la información y entender el concepto de la pendiente de la recta tangente y ver cómo eso se relaciona con la derivada. Entonces, de nuevo, les invito a que una vez terminemos esta clase, se pongan a hacer los ejercicios solos, hasta que lo hagan bien solos. Obviamente pueden volver a ver el video, pero tienen que volver a hacerlo solos en algún momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? Profe, una pregunta que no entendí, la parte de donde sacó el menos 1, cuando A vale menos 1. Ah, aquí. Sí, lo que pasa es que como yo cancelo a más 1 y aquí, entonces para yo poder dividir por A más 1 tengo que asegurarme que A más 1 es distinto de 0. ¿Sí? Y como A más 1 es distinto de 0, entonces tiene que, la opción en que es igual a 0 es A igual menos 1. Y al ser igual a 0, lo que estoy diciendo es que esto es 0 y esto es 0. Entonces se me cumple la ecuación. O sea, si A igual a menos 1, esto aquí es 0 y esto también es 0. Entonces se cumple la ecuación. Entonces A igual menos 1 es una solución. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Listo? Sí. De todos modos, es importante entender que esto es una ecuación cuadrática, entonces nos tiene que llevar a por lo menos 2 soluciones. Digo, máximo 2 soluciones. Entonces, yo sé que es una ecuación cuadrática, entonces tiene que dar 2 soluciones. Que pueden ser la misma, pero por lo menos tengo que ser consciente de que tienen que ser 2 soluciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sobre todo, digamos, de la interpretación que hicimos y cómo llegamos a las ecuaciones. Bueno, entonces, de nuevo, vuelvan a hacer estos ejercicios. Vamos a dejarlos hasta ahí. Sí, cuente. Profe, es que yo estaba leyendo lo que está diciendo y, o sea, para nosotros poder comenzar a graficar, tenemos que derivar primero la función que nos dan al comienzo. No, a la derivada llegamos por lo que nos está dando la información, pero realmente no necesitamos la derivada para poder pintar algo. ¿Sí? Pero después, como nos dice que tenemos que hallar las dos rectas que son tangentes, entonces por eso es que derivamos. ¿Sí? Porque la derivada nos va a dar esa información. ¿Sí? Sí, sí. Okay. ¿Alguna pregunta?
Bueno, vamos a dejar hoy hasta aquí. Es denso lo que acabamos de hacer. Estos ejercicios de hoy son distintos. No es simplemente derivar, sino es entender un poco el concepto, y yo les animo a que lo sepan hacer realmente, ¿sí? Porque esto es lo que importa al final. Voy a dejar de grabar.